Les damos la bienvenida una vez más a esta cita con la palabra del Señor. Y vamos a continuar con las 7 copas de la ira de Dios. En esta ocasión continuamos con la primera copa de la ira de Dios. Vayamos a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entramos en oración. Glorioso Padre Celestial Dios, tú que nos has permitido, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, continuar con este estudio, Padre, las 7 copas de la ira de Dios. En esta ocasión, Padre, ponemos en tus manos la primera copa, Padre, para que tu pueblo, Señor, entre en entendimiento con la palabra tuya, Señor amado. Me pongo en tus manos, Señor, y pongo, Padre Santo, a todos los escuchas, para que sea abierto, Señor, ese entendimiento, y toda esa palabra revelada, Señor, llegue hasta el fondo de sus corazones, para que tú, Señor amado, desde el crecimiento conforme a tu voluntad, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor, amén. Estamos una vez más y vamos a empezar esta primera copa de la ira, en la cual haremos una pequeña aclaración de algunas palabras que creo que es importante. La palabra que aquí se traduce copa puede dar la impresión de que es una copa pequeña. Hay 2 palabras que se pueden traducir copa. La palabra poterión, que se suele traducir cáliz, y la palabra fiala, que se puede traducir copa, pero no una copa pequeña, sino como se traduce taza o tazón. Así que aquí no se usa la palabra poterión, sino la palabra fiala. Las 7 fialas, o sea, las 7 tazas de la ira, no es algo pequeño. La palabra taza es algo serio. Esa palabra que aquí en Reina Valera se traduce copa es traducción de fiala, que se puede traducir apropiadamente tazas o tazones de la ira de Dios. En el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera. La palabra que aquí se traduce úlcera es la palabra elcos. Se puede traducir de varias maneras. Es una palabra bastante genérica que puede traducirse también herida. Se puede traducir también en llaga. A veces incluso algunos entienden la palabra como tumor. Un tumor puede llegarse a ser el cáncer. Inclusive está incluida
en esta palabra elcos. O sea que esta palabra elcos abarca muchos significados. Aquí se traduce la palabra úlcera, pero no es una úlcera definida, sino que de varias clases de úlceras pueden estar comprendidas dentro de esa palabra elcos. Y en el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Primeramente veamos el paralelo entre las trompetas y las copas. Hermanos, porque aquí empieza ya a derramarse las copas o tazas o tazones. Aparecen en el tiempo final de la gran tribulación. Ya ha habido tiempo en que el anticristo ha estado en su apogeo, en que la marca de la bestia ha sido puesta y la gente está comprando y vendiendo a través de la marca de la bestia. O sea que esto se refiere específicamente hacia el final de la gran tribulación. Las 7 trompetas introducen la tribulación, pero las 7 copas consuman la tribulación. Cuando comparamos las 7 trompetas con las 7 copas, hay una correspondencia, no absoluta, pero sí relativa y bastante grande. La segunda trompeta va con la segunda copa, la tercera trompeta va con la tercera copa, y así sucesivamente. La cuarta trompeta va con la cuarta, la quinta trompeta va con la quinta, la sexta trompeta va con la sexta copa. Solamente hay unas pequeñas variaciones en la correspondencia de la primera trompeta y la copa primera, y la séptima trompeta y la séptima copa. La séptima trompeta incluye todas las copas, pero en las trompetas nosotros vemos solamente una introducción del juicio, el juicio de las trompetas, excepto no es un juicio completo. Pero en cambio, el juicio de las copas sí es un juicio completo. Cuando estudiamos la primera trompeta vimos que en ella había tremendo granizo. La primera trompeta, ustedes lo pueden mirar en la Biblia, en el capítulo 8, era un granizo. En el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí en las copas, el granizo aparece al final. En el libro de Job, ustedes recuerdan que se nos habla del granizo tanto en el inicio como en el final de la batalla. Por eso aquí en la primera trompeta aparece granizo, y en la séptima copa aparece granizo, como nunca lo hubo jamás. De una manera más terrible es el granizo de la séptima copa que el de la primera trompeta. Solamente allí no hay una correspondencia entre trompeta y copa. Dios deja el granizo final para la séptima copa. Y es muy interesante porque en las primeras trompetas Dios no tocó todavía al hombre mismo. Las primeras trompetas solamente tocaban el ambiente del hombre. Si ustedes analizan mirando allí en el capítulo 8, al principio dice granizo lanzado sobre la tierra, sobre los árboles, sobre la hierba verde. Todavía no es al hombre. Dios, antes de tocar al hombre, va tocando las cosas que al hombre
que el hombre disfruta y que el hombre posee. Él llama la atención primero por los bordes. Dios no empieza con un castigo fuerte, Dios empieza por los bordes, comienza por los árboles, para luego, en la segunda trompeta, ya es el mar. La tercera trompeta son las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta es el sol, la luna y las estrellas. Recién en la quinta trompeta es cuando cae la estrella del cielo, ¿verdad? Cuando la caída de Satanás a la tierra, ahí recién empieza a ser tocado el hombre. Los hombres son heridos por aquellos espíritus como langostas que salen del abismo y hieren a los hombres y los atormentan como tormento de escorpión, y por 5 meses estarán, sí, hermanos, por 5 meses estarán queriendo morir y no pueden morir. Solamente los mártires son bienaventurados por morir y descansan de sus trabajos. Los demás no pueden morir. Pero entonces aquí, en las copas, ya empieza Dios tocando directamente al hombre, tocando la piel del hombre, porque ustedes recuerdan, y vamos a leerlo, lo que Satanás le dijo a Dios respecto a Job, y también iremos cómo empieza allí el juicio de Dios tocando directamente al hombre. Vamos al libro de Job y vamos a mirar en el inicio del capítulo 2. Vamos a mirar algo curioso que Satanás le dice a Dios respecto a Job. Versículo 1 dice del capítulo 2. Aconteció que un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. El 2, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Satanás primeramente tocó sus cosas. En el capítulo 1 tocó su familia, sus propiedades, su casa, etc. Pero todavía no a él. Pero en el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Quiere decir que Satanás conoce al hombre común, al hombre pecador. Él no conocía al hombre fiel. Dios conocía a Job, pero Satanás pensaba que Job iba a ser igual que los demás. Jehová le dijo, no hay otro como él en la tierra. Significa que los justos sí se diferencian de los pecadores. Satanás muy fácilmente se arregla con los pecadores, pero él quiere arreglársela con los santos. Y Dios le puso una prueba a Satanás para que fuera bofeteado. Satanás con la fidelidad de Job, o con la fidelidad de los santos. Pero miren lo que decía, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En el 5, pero extiende ahora tu mano y toca, ya no sus cosas, ya no los árboles, ya no las casas, sino su hueso, su carne, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia. En las trompetas de Dios empezó por los lados, pero en las copas ya no. En las copas Dios empieza el juicio tocando directamente al hombre. Ya las trompetas fueron un anuncio suficiente del juicio. Ya se esperaba arrepentimiento en las trompetas y no lo ha habido. Entonces la trompeta es completada por la copa, por lo cual Dios comienza aquí por úlceras. Y dice Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En la Biblia hay otros versículos que dan a entender que así como hizo con Israel, haría otra vez en el tiempo del fin. Veamos y entendamos lo que es las úlceras, porque en esta primera copa habla de las úlceras, y vamos a poner unos espejos, hermanos, para que usted entienda y ponga conciencia de lo que quiere decir y lo que va a hacer nuestro Dios Todopoderoso con los hombres pecadores. En el tiempo en que Dios libró a su pueblo Israel, castigó con plagas a Egipto, y entre las plagas aparecía esta plaga de las úlceras. Vamos a leerlos en Éxodo capítulo 9, allí se encuentran las plagas. Fíjense cómo venían las plagas de afuera para adentro. En el capítulo 7 aparecen las plagas de la sangre primero, y eso toca las aguas. La de las ranas toca las aguas y los campos. La de los piojos ya pasa de los campos a la cabeza. Luego ya son moscas, pasó de piojos a moscas y de moscas a ganado. Pero hasta ahí, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Pero ahora hace Dios algo por Moisés, ya que no pudieron imitar los falsos. Y es la plaga de la úlcera, que está desde Éxodo, capítulo 9, versículo 8. Leamos las palabras del Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. 9. Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Hasta aquí, bueno, no había tocado al hombre mismo, pero desde aquí empieza ya a tocar a los hombres. Por todo el país de Egipto, en el 10, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. El 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido y los hechiceros y en todos los egipcios. 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora aparece aquí los mismos magos, los que habían imitado las primeras plagas a través de sus hechicerías. Ahora ellos mismos aparecen afectados por las úlceras. Ellos solamente pudieron imitar las primeras, después ya no pudieron imitarlas más y tuvieron que confesar que ese era el dedo de Dios. Y aquí comienzan las tazas, con el dedo de Dios, las úlceras. Esta es una cosa que se va a repetir
otra vez. Las plagas que hubo en Egipto se repiten otra vez al final. Pero hay una cosa curiosa. Cuando tú lees las plagas de Egipto, venía una plaga y ellos se arrepentían. Pedían que la quitaran, entonces Dios la quitaba por mano de Moisés y de Aarón. Y entonces ellos seguían en lo mismo y Dios enviaba otra plaga. Entonces cuando la estaban sufriendo y ya no soportaban más allí, pedían perdón y se arrepentían y le pedían a Moisés que las quitara, y Moisés se las quitaba y descansaban un rato y después venía la tercera plaga. O sea que las plagas en Egipto fueron alternadas una tras de una, no fueron juntas una con la otra. Pero no va a ser así en las 7 copas, en las 7 tazas de la ira de Dios, porque fíjese conmigo en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2, dice, allí aparecen las úlceras malignas, ¿verdad? Pero si tú pasas al versículo 11, en el contexto de la quinta plaga, dice, desde el 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Del 11, y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras. Esto quiere decir que vemos que mientras la quinta copa está sonando, está en acción, la primera copa seguía en vigencia. Allí seguían las úlceras. La primera con la quinta estaban juntos. En cambio, no así en Éxodo. En Éxodo eran alternadas. Pero aquí las úlceras continúan durante la quinta copa, es decir, que comienzan en la primera, pero no terminan. Parece que estas úlceras son incurables. Claro que Dios las puede curar todo, pero los hombres, si se las pudieran curar, se las quitarían. Hay úlceras que permanecen en las personas hasta el día de su muerte. Vayamos a ver las úlceras de Lázaro, ya que nos interesa entender estas úlceras en la primera copa. Tenemos un caso, por lo que podemos ver aquí en Lucas capítulo 16, que es un pasaje bien conocido por todos los hermanos, donde se mencionan las úlceras. Vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esta palabra que aquí se traduce llagas es la misma que allá se traduce úlceras. Ya lo habíamos explicado con la palabra elcos. La palabra elcos es una palabra genérica que abarca muchas clases de enfermedades cutáneas o dermatológicas, queridos hermanos. Entonces aquí esta palabra llagas es la misma palabra que allá son úlceras. Sigamos en el versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, o sea, murió de esta enfermedad. No fue sanado, fue una enfermedad que lo llevó a la tumba, pero él descansó. Job también tuvo esas llagas. Ustedes recuerdan que fue tocado en su piel. Dice que fue una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies, y él se rascaba con un pedazo de tiesto. Era una cosa terrible la que sufrió Job. Sin embargo, él era un hombre de Dios. Aquí la sufrió Lázaro, pero también a él lo vemos en el seno de Abraham descansando. Bueno, si Job no fue eximido de las llagas, ni este mendigo que está descansando en el seno de Abraham no fue eximido de llagas,
¿Se ve el mundo eximido de llagas? ¿Un mundo pecador? No lo será. Si Egipto, por no librar a Israel, recibió úlceras, ¿no las recibirá el mundo por desobediencia? Entonces el mundo tiene que recibir también esas úlceras. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. Fue el primero. Empieza ahora por el hombre, antes por las cosas, ahora por el hombre, y derramó su taza, su tazón, su copa sobre la tierra, y vino una herida o llaga, úlcera maligna, no benigna. Aquí está mostrando la gravedad de este tipo de enfermedad maligna. Ustedes han escuchado oír cánceres malignos y cánceres benignos. A los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa es la frase que nos indica que esta copa se derrama hacia el final de la tribulación, porque ya los hombres tenían la marca. Ya los hombres adoraban su imagen. Esto significa que ha pasado buena parte del gobierno del anticristo, y esto es hacia el final. Las copas son la consumación de la ira, las trompetas, la introducción. Entonces dice aquí que los que recibirán las úlceras eran los que tenían la marca y que adoraban su imagen. O sea que ellos se pusieron la marca de la bestia en su cuerpo, y Dios tuvo que mostrar también que Él no aprueba esa marca, y lo hizo también en el cuerpo de ellos. Puso también una señal. Caín mató a Abel y Dios le puso una señal. ¿Recuerdan? Y ahora ellos se pusieron una señal, pero Dios les puso otra. Ellos se pusieron una señal para poder negociar, para poder comprar, para poder vender y para seguir en el pecado. Pero Dios les puso otra señal, otra marca diferente, que fue estas úlceras. Ahora hablemos un poquito acerca del microchip como marca. Antes que nosotros demos un criterio acerca de estas tecnologías, tenemos que entender una cosa, que toda la ciencia de vanguardia que esté en ese momento será tomada a beneficio del anticristo y puesta a su disposición. Ahora bien, el microchip ya ha sido utilizado en los delfines, patos y todo animal que han querido hacerle un seguimiento, ya sea con fines científicos o lo que sea. Pero este mismo concepto, queridos hermanos, será aplicado a los hombres. Pero ya no será un microchip, porque la ciencia avanza, hora tras hora, día tras día. Ahora, con la nanotecnología, posiblemente será un nanorobot en miniatura, implantado, que podrán localizar por el sistema de posicionamiento global, o lo que es lo mismo, GPS. Y también podrán eliminarte si eres piedra en el zapato para el sistema establecido por el anticristo. O sea que no solamente serás vigilado o vigilada, sino que también puede ser ejecutada, eliminada. En definitiva, estás a la orden y el capricho del sistema global que estará reinando en ese tiempo. También debemos tomar en cuenta que estos, ya sean microchips o nanorobots o lo que sea, hermanos, necesitan de una energía, una pila. Por ahora existen pilas de litio que se están usando ahora
estas pueden crear úlceras en las personas. Y lo curioso es que aquí Apocalipsis hace la correlación de las úlceras con los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Esos son los que tienen estas úlceras. Miremos en Deuteronomio, capítulo 28, el 15 al 27. No lo vamos a leer todo, sino solo algunos versículos nada más. La razón por la cual Dios tiene que cumplir las promesas que Él había hecho. Lo que Él prometió aquí en Deuteronomio 28 es lo que está cumpliéndose plenamente en esta primera taza, esta primera copa de la ira. Fíjense en esa promesa que Dios había hecho en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 al 27. 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir, puede ser que a veces desobedece, pero está procurando cumplir. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y desde el verso 16 comienza a desglosar estas maldiciones, pero llega al versículo 27 y dice así: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedes ser curado. Dios había hecho una promesa. Sí, hermanos, Dios había hecho una promesa clarísima. Jehová te herirá con una úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, y que no puede ser curado. Ahora bien, no pasemos por alto que Apocalipsis es un libro más simbólico de la Biblia, que hay que ser muy sobrios a la hora de estudiarlo, interpretarlo, porque la marca de la bestia requiere una interpretación espiritual también. Así lo manifiestan algunas escuelas. También, por ejemplo, dicen en dos lugares en Efesios, capítulo 1, versículo 13, y en Efesios, capítulo 4, versículo 30, que hemos sido sellados. Y también habla del sellamiento a los 144,000. Habla que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no podemos interpretar aquellas expresiones literalmente. Sabemos que el sello es invisible. También sabemos que Satanás es un imitador por excelencia, que el Señor lo reprenda. Pero todo lo que él hace, lo hace mal. Y él también quiere sellar y marcar a sus súbditos. Y si nos vamos por la ubicación en el cuerpo, siguiendo lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, la marca estará en la frente y en la mano derecha de los hijos del diablo. Está en la frente, ¿por qué? Porque representa su forma de pensar, su ideología humanista, perversa, que se gloría en la inmoralidad y el pecado. Y está en la mano derecha porque ponen por obra las perversidades que nacen de sus mentes entenebrecidas, fruto de sus concupiscencias. La mente habla de sus pensamientos y la mano de sus acciones, ya que tienen la mente sumergida en las tinieblas del pecado. Y estos son los que perseguirán a los cristianos, ya sea
la marca, con la marca literal o con la marca espiritual del mal, ya que se oponen a la obra de Dios. Por lo tanto, esta marca o sello sería en el corazón de los hombres. Pero el Espíritu Santo a su debido tiempo nos alumbrará el sendero por el que debamos guiarnos y continuar. Entonces, ¿para qué especular? Continuemos con el castigo de las úlceras a los filisteos, como un espejo de lo que pasará, porque es necesario entender qué clase de úlceras vendrán en esos tiempos. Las úlceras son problemas de tipo dermatológico, lo sabemos. ¿A quién le sucedió esto? Al que no oiga la voz del Señor, al que no procure cumplir sus mandamientos, le vendrán estas maldiciones. ¿No es eso lo que han desechado los hombres? ¿No tenían que cumplirse estas palabras, esta palabra de Dios? Entonces en la primera copa vemos que se cumple este aspecto de los problemas dermatológicos, problemas de úlceras, de tumores, de sarna, de comezón. Ya Dios castigó con esto en el pasado, no solo a los egipcios, con aquellas plagas que leímos, sino también a los filisteos. Vamos a ver ese castigo del Señor a los filisteos en 1 Samuel capítulo 5 y el capítulo 6. Les invito a que vayan a las Biblias, entremos a navegar en esta parte de las Sagradas Escrituras, 1 Samuel capítulo 5 y capítulo 6. Versículo 1 del capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, no es primeramente, hermanos, porque Dios no hubiera podido defenderse, porque vemos que aquí se va a defender muy bien, ya lo vamos a ver, sino porque el pueblo fue infiel. Entonces Dios permitió que lo que el pueblo tenía le fuera quitado al pueblo por otro. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ebenezer es de Israel y Asdod es de Filistea, de Palestina, una de las 5 ciudades de la Pentápolis filistea. Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, porque ellos querían honrarla, dizque honrarla. Ellos eran politeístas, y así como adoraban a Dagón, iban a adorar también a Jehová, como si fuera igual. Entonces lo pusieron a un lado. Veamos en el 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. En el 4. Y volviéndose a levantar en la mañana el día siguiente, he aquí que Dagón hacía caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Fue quebrantado, hermanos. Así oremos al Señor, que quebrante cualquier nombre que se levante para engañar a las gentes, para engañar al pueblo de Dios, especialmente en la religión como Mahoma, Buda, entre otros, que sean quebrantados a los pies del Señor Jesús. El 5. Y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón,
en Asdod hasta hoy. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Pero miren el versículo 6, que es al que quiero llamarles la atención, al que quiero que enfoquen su atención. El 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Noten, los israelitas no defendían el arca se defendía. El arca es la que defendía a los israelitas. El arca se defiende sola, pero miren de qué manera se defiende. Ese es el contexto de esta primera copa, hermanos. Esta es, miremos el 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Empezaron todos a enfermarse y empezaron a acontecer cosas terribles para que se dieran cuenta de que habían tomado el arca indebidamente. Si Dios no hubiera hecho nada, ellos hubieran pensado que tenían más poder que el arca, pero ellos tenían el arca y ahí parecía que el arca estaba quieta, pero la mano de Jehová empezó a moverse, hermano, y se dieron cuenta. A veces las personas no se dan cuenta de lo que están pasando. Están en algo indebido y la mano de Jehová está encima. Pero continuemos viendo estos 5 tumores de oro. Hay que darse cuenta y miren lo que hicieron ellos. 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahí se dieron cuenta de que no eran iguales, que un solo Dios es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y el 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Pero Gad era otra ciudad de los filisteos, de donde era Goliat. ¿Recuerdan de dónde era Goliat? Era de los filisteos, de Gad. Y de donde eran aquellos otros gigantes, Saf, Elam, el Enam y el de los 24 dedos. Veamos el versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, para que se dieran cuenta de que no eran coincidencias, sino era la mano de Dios. La mano de Jehová estuvo contra la ciudad, contra Gad en esta ocasión, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Esto no se refiere a tumores por dentro, sino por fuera, visibles. 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y en el 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y el 12,
y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Varias veces ha sucedido esto en la historia, pero la peor situación es las copas, hermanos. Y no es la última, apenas es la primera, querido hermano. Medite en esta situación. Sigamos. En 1 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 21. Espero que usted esté siguiéndome en la Biblia, hermano. Primero, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron en el 3: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, por no haber venido con expiación ante Dios. Y en el 4, y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos. Como era una pentápolis, 5 ciudades, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Parece que hubo una plaga de ratones, que fue la que provocó todas esas úlceras, por dirección de Dios, por supuesto. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Lástima, hermanos, que en los tiempos del fin no se arrepentirán. Estos filisteos se arrepintieron y se les quitó la plaga. Quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Y el 6: porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después los había tratado así, no les dejaron ir y se fueron. El 7: haced pues ahora un carro nuevo. Los filisteos conocían la historia. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y en el 8: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar, joyas eran tumores, en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, porque al principio abrieron el arca y miraron adentro, por eso fueron destruidos. Entonces ahora fueron aprendiendo un tumor de oro por cada príncipe. Y observaréis, todavía tenían duda, hermanos. ¿Será, no será? ¿Será de parte de Dios, de Israel, lo que nos pasó? Miren, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabemos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Todavía tenían duda e hicieron una última prueba. Quisieron probar
Y en el 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. En el 11, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y las cajas con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y el 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Iban averiguando a ver si había sido Dios o no el que los hizo este mal. Y en el 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová, los levitas, hermanos, no los filisteos, y la caja que estaba junto a ella, hermanos, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. El 16, cuando vinieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Absalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. El 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Pero ahora miren, a los de Bet-Semes se les fue la mano también, aunque eran de Israel, hermanos. Veamos el 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Fueron atrevidos, se metieron a hacer las cosas que no debían. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 20, y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ahí fue cuando llegó a la casa de Obed-Edom, y ahí sí hubo bendición. O sea que el arca se defiende sola, no es el pueblo el que defiende el arca. Cuando Usa quiso defender el arca, él cayó muerto. Vemos que aquí, como la mano de Dios estaba para corregir y también para bendecir. Cuando estaba en la casa de Obed-Edom fue bendición. Por eso muchas personas que abren sus casas para el Señor reciben bendición. Pero si hacemos las cosas equivocadas, nos metemos en problemas. Pero hoy nos hemos detenido en un problema, que es las úlceras. Y aún me falta un versículo más que habla de las úlceras. Es uno del rey de Ezequías.
Seguimos todo lo que en la Biblia nos habla de las úlceras, porque está relacionando con esta primera copa. Hay úlceras en la primera copa porque los hombres han sido atrevidos contra Dios. Entonces es necesario que veamos este espejo más, que es la enfermedad de Ezequías. Perdón, hermanos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. En el 7 es donde aparece cuál era la enfermedad. El 7, y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. En el verso 1 del capítulo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Aquí no sabemos. Cuando empezamos a leer Ezequías, el capítulo, en el verso 1 del capítulo 20, aquí no sabemos cuál era la enfermedad, pero en el 7 sabemos que era una llaga grave, un problema cutáneo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios le dijo que moriría, no fue Isaías, él solo fue un vocero. Dios ha dicho. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ¿qué leímos allí en Apocalipsis 16, en la quinta copa, antes de continuar esto? Que no se arrepintieron a pesar de que mordían de dolor sus lenguas. No se arrepintieron. Lo que Dios buscaba era que se arrepientan, que llegaran a ese arrepentimiento. Aquí tenemos el caso del que se arrepintió, que es Ezequías, y volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Recuerden que es el Antiguo Testamento, todavía era la justicia de la ley. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y el 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo te he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. El número de resurrección al tercer día, sí, es el número de resurrección. Yo te sano. Así, con esa llaga no podría entrar en la casa de Dios, pero fue sanado al tercer día, como quien dice, en resurrección, porque vino de un arrepentimiento. Y en el 6, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. En el 7, Dios dijo: yo te sano, ¿verdad? He aquí que yo te sano. Pero Dios usó un instrumento, es decir, a veces Dios sana directamente o a veces sana usando instrumentos. También vemos el caso de aquel ciego. Jesús le hubiera dicho: ve, y él hubiera visto, pero fue y le untó barro y escupió en sus ojos y le dijo:
que se bañara 7 veces, le puso en ejercicio continuo de fe, a ver si se mantenía en la fe, todo el ciclo hasta recibir sanidad. Entonces, importante la sanidad de un arrepentimiento. A veces nosotros queremos, porque ya creí, tener las cosas ahora, en este instante, se nos hagan las cosas, pero hay que mantener la fe contra cualquier síntoma, contra cualquier problema, mantener esa fe hasta que se sane. Dios puede hacerlo directamente o usando un instrumento. Aquel instrumento fue Isaías con masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. En el 8, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto, lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá a 10 grados? El 10, y Ezequías respondió: es fácil cosa, es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y ahí que, hermanos, esos 15 años agregados a Ezequías, fue que nació Manasés. Manasés fue muy malo, pero reinó mucho. Los reyes buenos duraban mucho y los reyes malos duraban poco, pero Manasés duró mucho, porque Dios sabía que al final se arrepentiría, y al final se arrepintió, y a través de Ezequías, por Manasés, vino la genealogía del Mesías. O sea, que el Señor Jesús vino a raíz de esos 15 años agregados a Ezequías. Aunque Dios le dijo: morirás, Dios sabía que se arrepentiría. Si no se hubiese arrepentido realmente, hubiera muerto, pero se arrepintió, y Dios le concedió no solo la gracia a Ezequías, sino a todos nosotros. Recibimos esa gracia de esos 15 años y de esos 10 grados que retrocedió la sombra, porque de allí vino el Mesías. De ese espacio añadido, de ahí viene nuestra salvación. De ahí viene la gracia del Señor, y la llaga fue curada. En tal caso, hermanos, yo pienso que habiendo seguido en la Biblia los versos que nos hablan de las llagas, tenemos una imagen más clara del tiempo del fin, que es más grave. El éxodo fue una plaga pasajera. Sí, la otra, aquí todas las plagas son continuadas. Y como no hay arrepentimiento, conducen a la muerte, como condujeron a la muerte a muchos. Dios nos bendiga. Terminemos leyendo Apocalipsis 16, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 tazas, las copas de la ira de Dios. 2. Fue el primero y derramó su taza sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Aquí se refiere a los seres humanos, hombres y mujeres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El Señor nos guarde y nos mantenga, y mantengámonos nosotros mejor, o mejor, como Ezequías, en la gracia, porque lo que buscan estas tazas
es el arrepentimiento. Es tiempo de orar. Amado Dios Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias, Padre, porque hemos expuesto, Padre, esta primera copa, que ha sido por tu gracia, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, que nos ayudes en la segunda copa, Señor, así como lo has hecho en la primera, Dios amado. Que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor mío y Dios mío. Y en beneficio de edificación de tu pueblo, la iglesia, tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y continuaremos con la segunda copa de la ira de Dios. Gracias. Amén, Señor. Amén.